Bueno, mi nombre es Randall Miguel Peña y yo estudio licenciatura en Ciencias Sociales orientada a la educación. En el día de hoy yo voy a estar haciendo una exponencia sobre el tema origen y evolución sobre las matemáticas. Vamos a ver su historia, vamos a ver quiénes son sus personajes principales, que han hecho aportes a beneficio de la sociedad, su importancia. El video se va a dividir en varias partes. Yo voy a estar haciendo mi voz en off, voy a presentar imágenes sobre el tema y por último voy a terminar con una reflexión sobre la importancia de la historia de la matemática en la actualidad. Comencemos. Las primeras nociones matemáticas se fueron estableciendo, yo diría, intuitivamente, ya hace más de 50.000 antes de Cristo. Los primeros indicios de numeración y de ciertos dibujos geométricos que el hombre primitivo ya realizaba en sus diversas actividades cotidianas, en su afán de insensatez de supervivencia frente a la naturaleza. El hombre aprendió primero a contar, eso es un hecho. Después inventó las palabras para los números, posteriormente sus respectivos símbolos. De hecho, tienen sus raíces en la naturaleza, porque ya han surgido de la necesidad de individualizar, agrupar diferencias o comparar los seres, objetos concretos que servían para resolver situaciones o problemas reales y cotidianos del hombre, como la ubicación, distribución, posesión, posición, dimensión, inventario y almacenamiento, entre otros. Diofanto de Alejandría es el padre de la aritmética y del álgebra. Fue un matemático griego nacido entre los años 200 y 214 a.C. Su obra más reconocida es Aritmética, en el sentido con que practicamos estas ciencias. Fue el primero que operó y que calculó sin ninguna representación geométrica, manejando expresiones numéricas de tipo general según las leyes formales determinadas de la suma, recta, multiplicación, división, elevación de potencia y iteración de raíces. Por otra parte, Euclides fue un matemático y geométrico griego, considerado uno de los grandes matemáticos de la antigüedad, y es el padre de la geométrica. Por obra de los antiguos polígrafos griegos, se cree que nació en Alejandría en el siglo III a.C. Y en sí verdad, muy poco se conoce acerca de su vida. Se dice que inició su educación en Atenas, donde adquirió sus grandes conocimientos para aplicarlos a sus principios de geometría, en la escuela elaborada de Platón. A él se le enseñó un proceso abreviado para aprender matemáticas y geometría. Sin embargo, en la historia de la aritmética, las civilizaciones antiguas, tales como los griegos, los romanos, los egipcios, los pueblos primitivos, utilizaban formas para medir y contar, que fueron las primeras actividades matemáticas del hombre primitivo sobre la aritmética. Haciendo marcas en los troncos de los árboles, lograban estos primeros pueblos la medición del tiempo y el conteo del número de animales que poseían. Así surgió la aritmética. Griegos y romanos no tuvieron una adecuada manera de representar los números, lo que les impidió hacer mayores progresos en el cálculo matemático. Los hindúes, en cambio, habían desarrollado una práctica, un sistema de notación numeral. Al descubrir el cero y el valor posicional de las cifras, los árabes dieron a conocer el sistema en Europa a partir del siglo XVIII. Por eso, nuestras cifras se llaman indoarábicas. Aunque los egipcios y griegos
y romanos tenían formas distintas de representar los números. La base de su numeración era decimal. Otros pueblos elaboraron distintos sistemas. Por ejemplo, los babilonios tenían como base el 60. Los mayas en América desarrollaron un sistema de base 20. En el siglo XVII, Leibniz descubrió la numeración de base binaria y la posibilidad de infinitos sistemas de numeración. Ahora voy a hablar sobre la historia de la geometría y cómo ésta ha evolucionado a pasar de los años. La geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volumen. La civilización babilónica fue una de las primeras culturas en incorporar el estudio de la geometría. La invención de la rueda abrió caminos al estudio de la circunferencia, posteriormente al descubrimiento del número o de la expresión pi, que significa 3.14 como se nos han enseñado. También desarrollaron el sistema sexagesimal, al conocer que cada año cuenta con 365 días. Además implementaron una fórmula para calcular el área del trapecio. En el antiguo Egipto estaban muy desarrolladas distintos tipos de figuras, ya que, o podemos decir, manifestaciones del arte Egipto. Euclides en el siglo III a.C. configuró la geometría en forma axiomática y constructiva. Este tratamiento, que estableció una norma de seguir durante muchos siglos, la geometría euclidiana, descrita en los elementos. Ese fue el concepto que consideró Euclides de llamarle a la geometría que había descubierto. La geometría egipcia es la geometría desarrollada en el antiguo Egipto. La geometría egipcia estaba muy desarrollada, como admitieron Heródoto, Estrabón y Diodoro, que acercaba que los egipcios habían inventado la geometría y la habían enseñado a los griegos, aunque lo único que ha perdurado son algunas fórmulas, o mejor dicho, algoritmos expresados en forma de receta, para calcular volúmenes, áreas, longitudes, cuya finalidad era la práctica. Con ella se pretendía, por ejemplo, calcular la dimensión de las parcelas de una tierra, para reconstruir después de las inundaciones anuales de allí, el nombre de euroguía, geometría en la traducción al español. Medición de la tierra. Tierra, metría, viene del griego, medición. Al igual que la aritmética, la geometría era una ciencia eminentemente práctica, que ofrecía soluciones concretas a diversos problemas. Gran parte fue en el desarrollo por los escribas, funcionarios, instructores y cultos del antiguo Egipto, que recibían lecciones de cálculo y escritura, registraban el nivel del río Nilo en milímetros. Para finalizar con esta exponencia, vamos a hablar de los aportes que han contribuido la aritmética y la geometría en el mundo de hoy, o para el desarrollo de las sociedades. La matemática como ciencia está abierta a una multitud de campos diversos del saber. La mayoría de los profesionales y los trabajos técnicos que hoy en día se ejecutan requieren de conocimientos matemáticos. Las actividades industriales, la medicina, la química, la arquitectura, la ingeniería, la robótica, la música, entre otras, usan la matemática para expresar muchas ideas de forma numérica y analítica. Además, la matemática es considerada un medio universal. Es un lenguaje que se basa también en muchas ciencias y también de técnica. Ella puede explicar y predecir situaciones en el mundo de la naturaleza, y también se puede manifestar en lo económico y en lo social.
Las matemáticas han sido fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Han estado inmersas en cada proceso de descubrimiento, avance científico, mejoramiento de la calidad de vida, ya que de una u otra forma las matemáticas están involucradas. De todos modos, han permitido facilitar muchos procesos y facilitar los cálculos con el fin de obtener procesos más confiables. Voy a dar algunos ejemplos. Las construcciones requieren de matemáticas. Los cálculos cotidianos como lo que se gasta, lo que queda, requiere de matemáticas. Cuánto se debe utilizar o cuánto sobra, requiere matemáticas. Los estudios de los movimientos de los astros requieren matemáticas. En fin, todo requiere matemáticas. Las matemáticas han estado en cada área del conocimiento, como la física, la química, la astronomía, la biología, etc. Bueno, para terminar mi exponencia, quiero decir que me gustó a mí hacer este video. Aprendí mucho con el solo hecho de investigar. Entiendo que la matemática es un mundo infinito, yo diría, de posibilidades, de formas y de métodos en las que la podemos utilizar. Su historia es fascinante y cómo ha evolucionado a medida de los años. Muchas gracias. Un placer.